seguimos en Esto No Tiene Nombre. Señores, continúa generando reacciones diversas la decisión del gobierno del presidente Luis Abinader de permitir que Estados Unidos utilice la base aérea de San Isidro y el aeropuerto de las Américas para la lucha en contra del narcotráfico en aguas del Caribe. Esa es la versión oficial, por supuesto. Sobre este tema conversamos ahora con el dirigente de Izquierda, Narciso Isacón. Narciso, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo van las cosas? Bien, bien de salud, bien de espíritu, como te decía. Sí. Y siempre en el combate. Sí, usted no descansa, usted no descansa. ¿Eh? No, Usted no descansa. No doy mi descansito. Bueno. Qué bien. Narciso, esta decisión del presidente de la República, como decíamos en la introducción de la entrevista, ha generado distintas reacciones. Nos gustaría saber qué le pareció este anuncio que hicieron en el Palacio Nacional, tanto el presidente de la República como el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Peter Hegseth, anunciando que utilizarían la base aérea de San Isidro y algunas porciones del Aeropuerto Internacional de las Américas, además del espacio aéreo de República Dominicana. Bueno, la fórmula es sencilla y no por sencilla deja de ser sumamente ominosa. Puede sintetizarse de esta manera. Donald Trump ordenó, Luis Abinader se arrodilló y el Pentágono nos está invadiendo. Hay una distancia entre cómo se expresaba la intervención y la dependencia respecto a Estados Unidos de hace un tiempo, sobre todo después de la invasión de 1965, era sobre todo una invasión, una intervención indirecta. Ahora se ha expresado abiertamente. Hay algunos antecedentes, visitas recurrentes del Comando Sur del Pentágono, intervención directa de la Mossad, CIA y el propio Comando Sur en la frontera, la concesión del puerto de Manzanillo a la construcción y el funcionamiento del puerto de Manzanillo al USAID, cuando se llamaba USAID, y al Comando Sur. Aparte de los pactos, pacto para acompañar las agresiones de Estados Unidos en nombre de la seguridad nacional en todo el continente. Pero esto es una cosa de mayor envergadura. De entrada, es una violación doble a la Constitución de la República. Primero, a esa Constitución, que es una Constitución conservadora, autoritaria, neoliberal, pero que consagra en dos aspectos el tema de la no intervención. Es decir, rechazar toda intervención que afecte a la soberanía del país, toda agresión, toda invasión, toda intervención militar, pero además la Constitución rechaza, prohíbe la injerencia de la República Dominicana en los asuntos internos y la intervención en los asuntos internos de otros países. En este caso está claramente anunciada agresiones militares a otros países del continente. Al aceptar Luis Abinader complacientemente la presencia directa de fuerzas militares del Comando Sur en el aeropuerto de las Américas, el principal aeropuerto civil del país, y en la base aérea de San Isidro, que es todavía mucho más grave, porque nos recuerda mucho cómo se usó la base de San Isidro para la cabeza de playa de la intervención norteamericana en 1965. Pero es la principal base militar del país, concentra el mayor poder de fuego, tanto en términos de aviación como de infantería, como de blindados. Entonces, eso pasa a ser
intervenido y controlado por los Estados Unidos de Norteamérica. Porque al Pentágono nada más hay que darle un dedo para que te arranquen el brazo y después te corten la cabeza. Igual también la intervención en el aeropuerto de las Américas, pero además con claras concesiones de intervención de espacio aéreo, costas y demás. Y una intervención indefinida, porque la supuesta temporalidad no tiene tiempo, entonces es indefinida. Pero además, todo esto se hace en un momento en que el Caribe, nuestro hermoso Caribe, está invadido por la Armada de los Estados Unidos y parte del Pacífico. El tema de apelar al combate al narcotráfico no cuadra. Luce ser un narco pretexto. Bueno, siempre la DEA ha utilizado esto para intervenciones militares. Recientemente aquí hubo una operación de la DNCD con la DEA y con el Comando Sur. Yo creo que esos son ensayos que se han dado. Pero ¿por qué digo además que es un pretexto? Porque no se le puede atribuir en absoluto a los Estados Unidos de Norteamérica vocación por el combate a la droga. El principal mercado de la droga, la principal demanda de droga está en los Estados Unidos de Norteamérica. Y usted nunca ha visto atacar los engranajes receptores de esa droga, los cárteles del consumo de droga en los Estados Unidos, de la recepción y del consumo de droga en los Estados Unidos. Parece que no hay capos blancos y rubios con ojos azules, ¿no? Estados Unidos lo que hace es controlar, más bien manipular la oferta. Eso en función de sus intereses. Y muchas veces en función de los cárteles preferidos, porque hay evidentemente pactos por el lado de los cárteles. Pero hay algo peor. El principal cártel de lavado de dólares del planeta es Wall Street, con su sistema financiero. Solo hay que abrir Google y se puede encontrar usted si habla de lavado del banco, con los grandes bancos de negocio y los casos que han pasado en los Estados Unidos. Pero ese tema también nutre sistemas financieros locales. Aquí, imagínate tú, esgrimir esto, cuando este país, el Estado Dominicano, puede definirse perfectamente como un Estado delincuente con un fuerte ingrediente de narcoestado, o como un narcoestado simplemente. Solo tú ves la cantidad de los casos de cárteles de la droga que operan impunemente durante 10, 15, 20 años. César el Abusador, Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Arturo del Tiempo Márquez, Nelson Solano. Y en todos los casos ha habido conexiones con las altas direcciones de los partidos políticos y de altos funcionarios del gobierno, incluyendo presidente de la República. Como es el caso, los tres principales más recientes presidentes de la República han estado señalizados en eso con fotografías que han aparecido en los medios de comunicación. Y en algunos casos, múltiples fotografías. El caso de Leonel Fernández con Nelson Solano, el zar de heroína extraditado a Estados Unidos. Es el caso de Arturo del Tiempo Márquez y Leonel Fernández. Es el caso de Quirino, que el propio Quirino le hizo una acusación para que le devolviera el dinero. Es el caso muy reciente de Luis Abinader, la fotografía con Miguel Gutiérrez, capturado en Miami. La fotografía con la familia López Pilarte. No hay explicación absolutamente de eso, no hay investigación. Todos los casos que se han producido, pues está el caso también de Yamil Abreu, director de la campaña del Sur Central, un criminal, un asesino y a la vez un capo del narcotráfico. Y la cantidad de casos que se han dado recientemente,
Nunca aparecen las conexiones en el Estado arriba, a nivel de ministros, a nivel de jefes militares. Si tú tomas incluso la colección de tiro al blanco impresa, no estoy hablando de la televisiva, que también, pero más fácil, la colección impresa, eso da para hacer el expediente a altos generales del país, a presidentes de la República, a ministros y a empresarios. Entonces, ¿cómo nos vienen a decir a nosotros que esa intervención es para eso? Cuando todo está apuntando contra países soberanos y especialmente Venezuela, rico en petróleo, en gas, en minerales estratégicos, en fuentes de agua, en biodiversidad, de la cual quieren apropiarse los Estados Unidos de Norteamérica. Pero además están apuntando contra Cuba. Hay una información que saca recientemente, información análisis, el periódico británico Telegraph, que dice que es un polo 2, por Venezuela primero y por Cuba después. Porque el cálculo que hacen es que si tumban a Maduro o lo matan, porque también está ese plan abierto, están hablando de eso abiertamente, o lo matan, pues se debilita Cuba con el tema del suministro de petróleo y todas las relaciones de solidaridad y se torna en una presa mucho más fácil. Claro, una cosa piensa el burro y otro el que la pareja, porque el cuadro mundial no está muy a favor de los Estados Unidos de Norteamérica. Recientemente vi una declaración de Putin diciéndole, él no se va a atrever, y dijo, y además miren el despliegue actualmente para proteger el espacio aéreo venezolano de las tecnologías rusas. Pero Venezuela no está sola, ni Cuba está sola. Es decir, y no solo acompañada de las potencias emergentes, tipo China, que sobrepasa en muchas cosas a los Estados Unidos, tipo Rusia, tipo India, Irán, sino además por todos los pueblos que están apuntando y los movimientos y fuerzas políticas que están apuntando en dirección a la autodeterminación. Porque lo que pasa es que Estados Unidos tiene una fase de decadencia, de declive evidente y de crisis interna. Está fracturado el poder de los Estados Unidos. Están creciendo las fuerzas contestatarias y las fuerzas de izquierda en los Estados Unidos. Está bajando trepitosamente la popularidad de Donald Trump. Está muy cuestionada toda la cúpula del Partido Demócrata y del Partido Republicano. Pierden las elecciones en la principal ciudad de los Estados Unidos por un musulmán socialista solidario con la causa palestina. Pero nada, es que Abinader se ha aliado a lo peor y a lo más criminal del mundo, a Zelensky. A propósito de eso que dice Narciso, se ha comentado, me gustaría saber su posición sobre el particular, de que el acuerdo firmado realmente ya existía desde antes, que tuvo una revalidación hace poquito tiempo, y nosotros conversamos incluso aquí mismo en el programa con un piloto y él decía, bueno, pero es que no hay nada nuevo, porque esto ya se había estado haciendo hace mucho tiempo. Además, incluso ponía en tela de juicio que se utilizaran las vías de San Isidro, y en el caso de las Américas decía, es muy pequeñito, es un aeropuerto pequeño. Yo creo que esto es algo más, simplemente, decía esa persona, un anuncio para decir que se acordó algo, pero en la práctica tal vez no se lleve a cabo, y decía él, ya tenemos presencia de la DEA en nuestros aeropuertos hace muchísimo tiempo. ¿Realmente se trató de un acuerdo novedoso o ya teníamos esta participación activa de Estados Unidos? Sí. Pero estaba enmascarada, todas las cosas estaban enmascaradas. Esto es una cosa muy descarada, estaban enmascaradas. Fíjate, aquí está el DNI, está tutelado por la CIA. Hay una estación de la CIA, una oficina de la estación de la CIA en el propio despacho, en el propio edificio del DNI. La DEA controla la DNCD. El MAC está desde el 65. El cuerpo de asesores norteamericanos. Después de la salida de las tropas norteamericanas, que creo que fue en junio,
del 66 se quedaron 500 efectivos y 5.000 agentes de la CIA. Habrá que ver cuánto hay en la actualidad, ¿no? Evidentemente, cuando tú ves el perfil del director del DNI, civil, ¿no? Pero bueno, evidentemente es un hombre que tiene vínculos con los temas de inteligencia. Y además es un organismo bajo control de la Agencia Central de Inteligencia. Pero ahora, también porque son señales que se dan, ¿no? Estados Unidos, en República Dominicana, Abinader aceptó la farsa, la versión del Cártel del Sol, que es un invento. Pero además se sabe perfectamente que el flujo de droga mayor hacia Estados Unidos parte del Pacífico, que es ínfima la cantidad de lo que cruza por Venezuela, que Naciones Unidas ha hecho una información sobre eso. Sin embargo, acepta la versión de agredir, de cambiar un régimen, de destituirlo por la fuerza, por la invasión, por los bombardeos, por lo que fuere, sobre la base de que el presidente de la República, Nicolás Maduro, es el jefe del Cártel del Sol. Entonces, son cosas grotescas. Lo que indica es que ha embarcado al país Luis Abinader con su posición servil. Yo digo que él, más que un presidente de la República, es un gobernador de colonia, con una mentalidad además empresarial que, bueno, ya está haciendo agua en la gestión gubernamental, que lo privatiza todo, absolutamente todo, ¿no? Incluso cuando tú analizas el proyecto de ley de agua, el proyecto de la ley de ordenamiento territorial, las alianzas público-privadas, la ley de alianzas público-privadas y la ley de fideicomiso, te da una privatización en alto grado de la fuente de agua del país. Eso no es cualquier cosa, ¿eh? Entonces, estamos frente a un cuadro en el que ya la neocolonialidad se defiende descaradamente, y más que neocolonialidad, estamos hablando de un control militar de la República Dominicana, porque ya más unidades militares porque es para eso, para incrementar, para tener tropas ahí, pero además tecnología, tener especialistas, igual en la base aérea de San Isidro, es agarrar directamente el principal poder de fuego del país, aparte de controlar la frontera, porque toda la tecnología que se ha empleado ahí es de Israel. ¿Y qué es lo que es Israel? Un estado terrorista. ¿Qué es lo que es Estados Unidos? Un estado súper terrorista. Entonces, está embarcando a la República Dominicana en algo terrible, porque es que no están admitiendo la decadencia, la declinación. E incluso los imperios se ponen furiosos y se tornan mucho más agresivos cuando están perdiendo los controles que tenían sobre el planeta. Y eso le está pasando a los Estados Unidos. Está en decadencia. Y entonces, como le conservan un enorme poderío militar, ya hay fuerzas que compiten con él, pero enorme poderío militar y capacidad destructiva, como igual un gran poder mediático mentiroso que desinforma permanentemente, que convierte las mentiras en verdades, las media verdades en verdades. Está desesperado, pero en República Dominicana, con Abinader, con su gobierno, y no solo, porque te voy a decir que en esto hay complicidad de los tres principales y el coro de los partiduchos sanguijuelas, porque eso se le informó a todos esos partidos, se quedaron callados absolutamente. Un problema como decía, de doble violación al tema soberanía y autodeterminación, la propia y la ajena. Porque además eso de Estados Unidos no se para en Venezuela. Eso no se para en Venezuela. Eso está contra Cuba, eso está contra Nicaragua, eso está contra México. En México ya han hecho incursiones de inteligencia y por la vía de satelital.
Entonces, es algo muy grave que está relacionado también con apoderarse de grandes riquezas naturales del continente. Acuérdate cómo hablaba la Laura Richardson, la anterior jefa del Comando Sur, cómo hablaba del tema del triángulo del litio y de los minerales. Ellos entienden que eso es de ellos, que esto es su patio trasero y esto dejó de ser su patio trasero. Incluso su fórmula fascistoide, ultraconservadora, están en crisis en Ecuador, en Perú, en Argentina. Entonces, Abinader está amarrado a un palo podrido. En un momento en que la humanidad está cambiando, hay un cambio global en la correlación de fuerza. Ya no es posible el mundo unipolar, hay que aceptar la multipolaridad. Hay ya conformado un sur global que tiene mucho más fuerza que todo el resto. Están los BRIC, tienen más fuerza comercial, más participación en el PBI mundial, los países del BRIC. Entonces, y ahí hay una gran diversidad, una gran diversidad. Entonces, ser gobernante como Petro, que incluso había sido muy crítico de Venezuela, ¿no? Que Petro reacciona como tiene que reaccionar toda persona con un mínimo de sensibilidad frente a la masacre, al holocausto palestino. Y ya le están poniendo cruz y raya. No acepta que le lleven colombianos esposados. Y viene el tema. Y ya es un enemigo que hay que tumbar. Y lo acusa también con el tema del narcotráfico, cuando realmente lo ha hecho mucho mejor que todos los gobiernos anteriores en ese sentido. Entonces, ¿cómo es posible que un presidente de la República, una persona que se diga presidente de la República, actúe de esa manera? Quien no es capaz de defender mínimamente la soberanía del país, que no es capaz ni siquiera de tener posturas elegantes frente a eso, actitudes prudentes. Un gobernante de origen árabe que tiene silencio frente al holocausto palestino, esa atrocidad, esa barbaridad. No, eso no merece ser presidente. Yo no digo que renuncie, en algún momento habrá que renunciarlo, porque eso es lo que corresponde. Yo no puedo respetar un gobernante que tenga esa política, y mucha gente en este país no lo van a respetar. Aparte de todo lo que está pasando a nivel de la economía, a nivel de las desigualdades sociales brutales, los privilegios para las élites capitalistas, el apoderamiento de todo el sistema de comunicación por 5, 6, 7, 8, 10 magnates. Eso es intolerable, de verdad. ¿Cómo anticipa Narciso el cierre de esta historia? Hay quien se ha atrevido a compararla con el caso de Noriega en Panamá, Manuel Noriega en Panamá, de todo este ciclo de presencia militar de Estados Unidos en el Caribe, la llegada de algunos portaaviones, la remoción de algunas bases navales, en Puerto Rico, por ejemplo, que habían estado abandonadas. Estamos hablando de que en este momento los Estados Unidos ha declarado como cerrado el espacio aéreo de Venezuela. ¿Cree que todo esto terminará con una invasión a Venezuela y podría tener un resultado similar al que tuvo Noriega en Panamá? Bueno, no es comparable Noriega con Maduro, no es comparable el propio proceso panameño en ese momento que tenía unos niveles de degradación con la fortaleza que tiene ahora Venezuela chavista, Venezuela bolivariana, en términos de Fuerzas Armadas. Los niveles, los avances tecnológicos en las Fuerzas Armadas, las alianzas militares que tienes actualmente con Irán, si tiene capacidad para tender un cielo de protección, debe tener cohetes que llegan a los Estados Unidos. Cuba, los cohetes de Cuba llegan a Florida. Entonces que no se jueguen con candela, porque le va a salir mal. Eso va a ser más peor que un Vietnam.
No es entrar a Panamá y aplastar y no hubo resistencia casi, salvo de una parte de los civiles, porque eso estaba minado. No es el caso. El pueblo, Venezuela ha diseñado una guerra asimétrica, que es la guerra de todo el pueblo. Tiene milicias armadas, pueblo armado, es un país con una geografía tremenda. Vecina de Colombia, donde hay fuerzas insurgentes. Vecina de Brasil. No, eso no es un cálculo de un imperio desesperado, en estado senil de locura, que puede causarle mucho daño a la humanidad. Y cuando tú me preguntas si pueden, yo no dudo nada. Creo incluso que hay que poner atención a esto que decía de Telegraph. Telegraph decía, sí, que nunca se había movilizado tantas fuerzas como en el 89 contra Panamá, contra Noriega, donde hicieron una matanza enorme en el Chorrillo, ¿no? Entonces, el nivel de movilización te indica mucho. ¿Por qué tengo un plan que no es contra Venezuela? Una agresión a Venezuela, como una agresión a Cuba, a continuidad, como lo que ha pretendido él meterse en México, implica una reacción de todo el continente contra ellos. Pero además, hay advertencias de grandes potencias. Hay advertencias de grandes potencias. Están exponiendo hasta una guerra mundial, porque están movilizando buques con armas nucleares, submarinos, portaaviones, aviones bombarderos. Pero hay que ver qué nivel tecnológico puede estar ya en Venezuela. ¿Cuál es la decisión de los otros países? Porque aceptar que se impongan fácilmente no va a ser posible. Es más, yo pienso que seguir por ese camino es para que le vaya peor a Estados Unidos. Y se va a agudizar también la crisis interna y la respuesta de parte del pueblo norteamericano, que ya se está dando. Un pueblo que se ha movilizado contra el racismo, un pueblo que tiene una masa migrante enorme que ha sido atropellada. Hay estados incluso en actitud separatista, hay un fraccionamiento del poder profundo. Todo esto es parte de un presidente que está bajo las garras del complejo militar, industrial, financiero, cibernético, de las élites capitalistas que se consideran dueñas del mundo y que están perdiendo de más en más, están en retirada, en retroceso forzado, porque todo esto además es parte de un repliegue de las derrotas que han sufrido. Rusia derrotó a la OTAN en el escenario ucraniano, está prácticamente derrotada. No han podido derrotar la resistencia palestina, no pudieron agredir y derrotar a Irán, no han podido. Entonces están mal y están calculando mal por las ínfulas, la soberbia, la prepotencia de ese superimperialismo y dominando todo el sistema imperialista occidental durante varios siglos. Entonces no quieren aceptar lo que ya es una realidad y están dando zarpazo. Esos zarpazos. Bien, bueno, gracias, Narciso. Así es. Empujando a la República Dominicana a ese desastre. Ahí estamos. Bueno, gracias, Narciso Izaconde, dirigente de izquierda, ¿verdad?, de muchos años en República Dominicana, por compartir estas consideraciones con nosotros sobre la actividad que desarrolla en este momento Estados Unidos en el Caribe, el acuerdo que se hace con República Dominicana y las posibilidades de una invasión en Venezuela, afirmándonos que no sería lo mismo que ocurrió por allá por el 90, ¿verdad?, la década, con el caso de Noriega en Panamá. Narciso, gracias. Un abrazo, feliz resto de tarde. Nosotros aquí nos vamos a una pausa y venimos en breve con más.